frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Dile a tu hermano que tienes al lado: el Señor te va a hablar en este día. Dile. Eso, y abrázalo, bésalo, dile: te amo, mi hermano, vamos a escuchar la palabra del Señor con mucho ánimo. Sí, Señor. Eso. Diga conmigo: háblame, Señor. Eso, amén. Sí. En este día entonces vamos a introducir este tema, ya que estamos en Santa Cena. Vamos a introducir este tema con una pregunta que es muy importante. ¿Cristo ha resucitado o no ha resucitado? Es una pregunta, fíjate, es una pregunta que nosotros debiéramos saber responder muy bien. Si te preguntase nuevamente, para que pongan atención: ¿Cristo ha resucitado o no ha resucitado? Esa pregunta que te estoy haciendo, tú debieras saber responderla muy bien. ¿Por qué, pastor? Vamos a ver la primera escritura. ¿Cristo ha resucitado o no ha resucitado? ¿Por qué te digo que tú tienes que saber muy bien? Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, la Biblia está diciendo que si Cristo no ha resucitado, apaguemos la luz y nos vamos de aquí. Estamos haciendo un show, una farsa. Esto es una pura tontería que estamos haciendo todos los domingos. Vana es nuestra predicación. O sea, olvídense de lo que les dije. No le hablen a nadie. No pierdan el tiempo. Si Cristo no ha resucitado, vana es tu fe, todo lo que tú estás creyendo. Que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sanar, que Él tiene poder de cambiar tu matrimonio. Todo lo que yo les he predicado, olvídense, no sirve. Mira lo que está diciendo la Biblia. Si Cristo no resucitó, todo lo que tú estás creyendo es una tontería. Uy, ¿cómo les quedó el ojo? Está tremendo, ¿no? ¿Lo habían visto alguna vez en la Biblia? Ahí estaba. Si Cristo no resucitó, lo que tú crees es una farsa, como muchas de las religiones. La pregunta es si Cristo resucitó o no resucitó. Y la realidad de si Cristo resucitó o no resucitó, vamos en este día a dejar que la Biblia nos hable al respecto. Y tu fe, fíjate, está hablando de la predicación y tu fe se va a fortalecer. ¿Cuánto lo creen? Y tu predicación va a tener suficiente sustento para que tú comiences a hablar. Porque muchos no predican, porque no han conocido estas verdades poderosas de quién es Cristo. Sabemos que Jesús, sabemos porque te lo enseñaron. Algunos quizás aquí desde chiquititos fueron a la iglesia y le dijeron: hey, Cristo fue a la cruz, murió por tus pecados, y tú cuando lo recibes en tu corazón eres salvo. ¿Y qué tal si Cristo no resucitó? Ahí está la pregunta. No lo inventé yo. Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, se encontró con ese comentario. Desde que Cristo genuinamente resucitó, comenzaron corrientes de pensamiento y personas malintencionadas a intentar invalidar que Cristo había resucitado. Desde el día que sucedió, muchas personas comenzaron a tratar de invalidar la resurrección de Cristo, porque supieran o no supieran, si lograban invalidar en la sociedad y en la mente de la gente que Cristo había resucitado, toda la convicción y toda la religión que nacía en ese minuto era una farsa. Porque todo depende de lo sobrenatural que es Dios, que ni la muerte lo pudo sostener, no pudo retenerlo. Cristo resucitó. Amén. Entonces, yo no sé si te lo habías preguntado, porque cuando tú le hablas a una persona: hey,
Cristo murió por ti y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ah, no me digas. Te podrían preguntar, ¿cómo estás tan seguro de que resucitó Cristo? Buena pregunta, ¿no? Saquen una hoja y un lápiz porque les voy a hacer una prueba. No. Familia, si Cristo no resucita, familia, si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido nada de lo que... O sea, hasta tu fe, en quienes tú estás poniendo tu esperanza, no tendría sentido. Imagínate. Vamos a tomar Santa Cena en este día. Estamos recordando la muerte de Cristo y recordando lo que significó la muerte y su resurrección en nuestra vida, la sangre, el cuerpo molido y las consecuencias de todo eso, y después llevado a la cruz y la resurrección. Entonces imagínate, Claudia, ¿dónde está Claudia? O sea, si Cristo no hubiese resucitado, Claudia, hiciste un pancito solamente para engordarnos y un juguito para deleitarnos en ese juguito rico. De nada hubiese servido esta mesa si no tuviéramos la certeza de que Cristo ha resucitado. ¿Quieren saber si de verdad Cristo resucitó? ¿Con la Biblia? ¿Sí? Ok. Miren, vamos a dejar entonces que la Biblia nos vaya hablando respecto de todas estas corrientes que han ido apareciendo y que tratan de invalidar lo que nosotros creemos. Primero que todo, el primero que habló de la resurrección, de su resurrección, por supuesto que es la Biblia. Pero Cristo Jesús, antes de morir, Él habló de que Él iba a resucitar. Él lo dijo. Él plantó en la mente de sus discípulos, plantó en la sociedad judía, incluso en los sacerdotes y fariseos, saduceos, de que el hombre que tenían al frente un día iba a morir, pero iba a resucitar. Y vamos a ver las primeras escrituras. Jesús testificó de su resurrección. Dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo comenzó, nuestro Señor, a hablarle a la gente, a mucha gente, de que Él, quien era, se autodecía llamar el Hijo del Hombre, porque venía de la genealogía de un ser humano, ese que parecía un hombre común y corriente, un hijo de hombre, era necesario que ese hijo de hombre muriera, pero que al tercer día Cristo, nuestro Señor, iba a resucitar. Esa misma escritura que está en Marcos tiene paralelos en Lucas y en Mateo. Vamos a ver la versión de Mateo. Mateo 16, 21 al 28 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. De nuevo, padecer mucho de los... está bien, dale, por favor. De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, o sea, aquí está repitiendo el mismo hecho. Ahora dice padecer de los ancianos. O sea, los autores de ese padecimiento iban a ser los propios sacerdotes y ancianos. Y él ya lo estaba diciendo, muchachos. Pero este fue el contexto donde Pedro le dice que no, por favor, no te mueras. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, le salió lo emocional a Pedro, ¿ah? No te mueras, Señor, no nos dejes. Así empezó, dale. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¿Cómo le dijo? Mira: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Fíjate, Jesús, y esto es un paréntesis, Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí. Uy, no me ofendas tanto. Podría haber dicho Pedro, ¿no? Si no soy tan malo. O sea, ¿se te fue la mano, Jesús? No. ¿Por qué Jesús le dijo apártate de mí, Satanás? Porque él sabía que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Se fijan? Lo que han aprendido en las últimas semanas. ¿Por qué Jesús no le dijo déjate hablar tonteras, Pedrito? Sino que le dijo apártate de mí, Satanás. Porque él sabía que Satanás le había influenciado el pensamiento a Pedro en ese mismo instante.
Y por eso cuando uno ve a una persona y dice, no, hijo, no quiero que te mueras, no quiero que te mueras. Oye, pero si el Señor quiere llevárselo, y si la voluntad de Dios era llevárselo, ¿no está mejor allá? Fíjate, las emociones y Satanás nos pueden engañar. Eso es un paréntesis. Ahora, Jesús viene y le dice, hey, porque tú pones la mira, ¿dónde? En las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? No te mueras, no te vayas, no me dejes. ¿Sí o no? Esas son las cosas de los hombres. Fíjate, no quiero sufrir. Son las cosas naturales. ¿A cuántos les encanta sufrir aquí? ¿A cuántos les gusta? Nadie, cierto. Sería ridículo que alguien dijera, pastor, golpéeme por favor, soy de los hermanos sin dolor. Sería ridículo, ¿no? Uno se ríe, deme, por favor, golpéeme. Hay que ser bien tonto para eso, ¿no? A nadie. Pero eso son de las cosas de los hombres, lo natural. A nadie le gusta que lo golpeen, a nadie le gusta sufrir. Pero cuando uno pone la vista en las cosas de Dios, el sufrimiento pasa a segundo plano. Absolutamente a segundo plano. Por eso los hijos genuinos de Dios pueden entregar su vida hasta la muerte, renunciar a esta vida, padecer por Cristo. Le da lo mismo el dolor. ¿Lo están viendo? Entonces, eso era un paréntesis. Volvamos al punto entonces. Como estamos hablando de la resurrección de Cristo, Él comenzó a testificar. Y mira lo que dice la Escritura en Mateo 27, 62, 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea, sus propios enemigos sabían que Jesús había dicho, oye, después que sucedieron los hechos y empezó el rumor de que había resucitado y se enteraron de que había resucitado, Él había dicho. Sus propios enemigos se acordaron, Jesús dijo que Él iba a resucitar. ¿Por qué digo esto? Porque las escrituras de Mateo, Lucas y Marcos que leímos delante, algunas tendencias que tratan de invalidar la escritura dicen que esos versículos fueron incluidos, que eso no es verdad, que fue modificada la Biblia para tratar de validar la resurrección de Cristo. Porque la gente sabe, y Satanás sabe muy bien, que si logra sacar de la vida cristiana la resurrección de Cristo, no hay religión. Se acabó, no hay cristianismo. Se acabó tu fe y tu predicación, está inválida. ¿Lo está entendiendo? Pero sus propios enemigos decían que Jesús había dicho, nos acordamos que aquel engañador, imagínate, inmediatamente hablaban de que Jesús estaba engañando a la gente. ¿Cómo va a ser posible que una persona diga, yo me voy a morir y a los 3 días voy a resucitar? ¿Qué religión del mundo tiene eso? Ni una. Los más grandes profetas en este mundo, que se dicen que han fundado grandes religiones como los musulmanes, los mahometanos, etc., hablan de Mahoma, del Buda, que fueron grandes hombres, grandes filósofos, grandes pensadores. Dime, ¿dónde están ellos hoy? Muertos. ¿Quién puede hablar de la resurrección? ¿Quién es la única religión, por decirlo de alguna manera, que habla de la resurrección de su líder? Lo que nosotros creemos. Somos bien singulares, ¿ven? Ahora, tienes que estar bien seguro de que Cristo resucitó. Si no, es vano. Te estoy enfrentando con la realidad para que reflexiones. Cristo ha resucitado. Yo sé, hoy sé. Y creo. ¿Y por qué cree usted que yo me paro todos los domingos aquí a predicar? Y les digo, vamos hermano, el próximo domingo, el 22, vamos a abrir la iglesia para predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que mi Cristo ha resucitado. Y porque Él vive, yo viviré. Amén. La pregunta es si tú estás bien seguro. ¿Ok? Sigamos. Ahora,
¿Qué otro argumento, qué otra razón para validar la resurrección de Cristo tenemos? Segundo, la tumba vacía. Si hay algo que comprueba que Cristo ha resucitado es porque se encontró esa tumba vacía. Y vamos a contextualizar esto. Lo vamos a contextualizar. Lucas 24 del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea, cuando ellos se encontraron, estas mujeres que llevaban especias aromáticas, ¿por qué? Porque la costumbre era que una vez que el cuerpo muere y lo envuelven en telas, tenían que llenarlo de aceites aromáticos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Por el olor, porque se pudre el cuerpo, sobre todo en esas zonas. Entonces iban a eso, pero se encontraron con la gran sorpresa de que la piedra que sellaba esa tumba, esa piedra estaba abierta. Eso les causó mucha impresión. Primero, porque ellos sabían de quién estaban hablando, en quién habían creído. Algunos de ellos seguían creyendo, otro montón había dudado y se arrancaron. Muchos se arrancaron. Algunos pescadores volvieron a sus redes. Gente volvió a sus campos, a sus casas. Es más, les recuerdo lo que dice Lucas de los hombres camino a Maús. ¿Cómo iban esos hombres camino a Maús? Tristes, desesperanzados, porque en quien había creído su líder, su libertador, había muerto, y ellos no creían en la resurrección. Fíjate, gente que decía seguir a Cristo, cuando Él murió, se afligieron, se entristecieron y se arrancaron por miedo. Sin embargo, familia, lo que sucedió ese día, en ese momento cuando estas mujeres fueron, ellas cuando vieron de que no estaba ahí, comenzaron a buscar, a preguntarse qué pasó. ¿Y qué sucedió? Se aparecieron ángeles en distintas circunstancias. Es más, a los de camino a Emaús, el mismo Cristo se les apareció y comenzó a testificarle: hey, Cristo resucitó. ¿Y qué sucedió en ellas? En ellos. Imagínense cómo iban ellas, tristes, ¿no? Su Cristo había muerto. Entonces ellas iban ¿a qué? ¿Con qué sentido iban con el aceite? A bañar el cuerpo. Yo imagino que iban tristes, llorando, porque se había muerto el Señor. Es más, murió de una forma terrible. La cruz, las circunstancias de la muerte de nuestro Señor fueron horribles. Entonces, ¿qué sucedió? Ellas iban tristes y solamente, imagino que hasta medio lloriqueando un poco, me imagino. Triste, yo me pongo en el lugar de ellas y es muy triste la situación. Y fueron y se encuentran con la tumba abierta. En el pueblo judío no existían las exhumaciones. Una exhumación era una afrenta, era horripilante. Nadie podía tomar un cuerpo de esa manera, era horrible. Entonces cuando ellos se encontraron, imaginen todo lo que pensaban: ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Entonces, mi familia, lo que sucedió es que, mira lo que dice Mateo 28 del 11 al 15, dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mira. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mira, ¿qué pasó? Aquí vamos a analizar las tendencias que tratan de invalidar la resurrección de Cristo. Una de las tendencias dice que los soldados romanos o los sacerdotes robaron el cuerpo para parar el movimiento religioso que había en ese minuto. ¿Cómo hacemos? Agarremos el cuerpo, porque si no van a agarrar este cuerpo, le van a hacer un monolito, van a hacer una estatua aquí y una tumba, y van a haber procesiones tras procesiones para ir a venerar ese lugar donde su líder fue muerto, un mártir. Entonces los políticos dijeron: no, esto es un peligro. Si ponemos ahí un monolito con donde murió Cristo, aquí se van a reunir gente, vamos a tener revueltas todo el tiempo. La segunda tendencia que trataba de invalidar la resurrección de Cristo, del cual nosotros conocemos, es, familia, que decían que los propios judíos
los propios cristianos, se habían robado el cuerpo. Fíjate. Y la tercera, más ridícula aún, que Cristo no murió, sino que se desmayó en la cruz, porque como no le quebraron las piernas, pudo resistir. Entonces lo metieron a la tumba y él despertó. Y abrió la piedra, corrió la piedra y se fue. Y está vivo, y estaba vivo en ese tiempo. Esas tres corrientes hay. Ahora, la misma Biblia nos enseña qué es lo que sucedió con cada una de estas, para ir desbaratando estas tonteras que invalidan la resurrección. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque si la resurrección de Cristo es una farsa, ¿qué va a suceder? Nuestra predicación y nuestra fe es vana. Y de verdad, apaguemos las luces y nos vamos. ¿Ok? Entonces, fíjate que mientras ellas iban, dice la Escritura, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad, uno de la guardia, la que estaba custodiando, que eran soldados romanos, los de la guardia de la tumba, fueron a hablarle a quién, a los principales sacerdotes, las cosas que habían acontecido. ¿Qué aconteció? No está. Desapareció. ¿Cierto? Se fue, se fumó. Y fueron a contarle lo que estaba sucediendo. Y me imagino que los comentarios comenzaron a bullir, ¿cierto? Por aquí, el que matamos hace 3 días no está. La piedra la sacaron. Y fueron donde los principales sacerdotes, y reunidos con los ancianos, habiendo consejo, dieron mucho dinero. ¿A quién? Acallaron con billete lo que estaba sucediendo en ese minutito. Mucho dinero. Y mira lo que sucedió. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. O sea, la tendencia que dice que los cristianos, los seguidores de él, se robaron el cuerpo, fue introducida por los propios sacerdotes fariseos de ese tiempo. Ellos inventaron ese comentario. Y sigue diciendo, por favor. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos. Imagínate. Y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Lo están viendo? O sea, de que los judíos robaron, de que los cristianos, los seguidores robaron el cuerpo, es una mentira. Los propios fariseos introdujeron esa tontera. ¿Y cómo lo lograron? Comprando el testimonio. Compraron el testimonio de los que habían estado en la guardia, viendo, observando, custodiando. Y una guardia romana no era cualquier guardia. El mejor ejército de ese tiempo y de la historia, dicen, sin el armamento pesado que tenemos hoy, fue el Imperio Romano, la guardia pretoriana romana, grandes soldados. ¿Usted cree que uno de esos soldados se iba a quedar dormido? No, le costaba la vida a un soldado romano. Entonces ahora ustedes saben de dónde viene el comentario de que los propios cristianos, seguidores de Jesús, se robaron el cuerpo. Es una mentira, una vil mentira. Ahora, la otra que les había dicho de que los romanos o los fariseos sacaron el cuerpo para evitar el problema, ¿por qué después que lo robaron y que lo escondieron y empezaron los comentarios de que había resucitado, no lo mostraron? Fácil de parar el comentario de la resurrección diciendo, aquí está el cuerpo. No lo hicieron. No lo hicieron. Que Jesús murió, no murió, sino que se desmayó. ¡Qué locura! Eso sí que es bien loco. ¿Cómo rayos un herido de esa manera? ¿Alguien ha estudiado alguna vez el tipo de muerte de cruz? Es terrible. La cantidad de descoyunturamientos que existen en el cuerpo, las fracturas que se producen, los problemas sanguíneos, respiratorios, son horribles. Hay un libro de Strobel tremendo donde habla el caso de Cristo, donde muestra exactamente paso por paso, desde el punto de vista médico, todo el proceso físico de una muerte de cruz. Es horripilante. Entonces, familia, que alguien resista eso, no se puede. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué estaba entonces vacía la tumba? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué estaba vacía? Porque resucitó. Amén. ¿Lo está entendiendo? Resucitó, familia. Ahora, no resucitó. Es mentira que se lo llevaron, que lo robaron, que lo escondieron, que te desmayó y vivió. Lo que sucedió es que el Padre, con su poder, resucitó a Cristo. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Ahora, mira, el Padre fue quien lo resucitó. Mira, vamos a ver eso. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios Padre. ¿Lo está entendiendo? ¿Quién resucitó a Cristo? Dios Padre. ¿Pero por medio de quién? Vamos a ver. Dios Padre lo hizo, pero lo hizo por medio de alguien. Mira lo que dice Efesios 1:19-20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Ese poder, fíjate, ese poder operó en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién lo ejecutó? Mira, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién ejecutó el poder? El Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. Dios Padre resucitó a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y nuestro Cristo Señor fue levantado para llegar a ser el Señor por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, si usted se fija, toda esta mentira que se introdujo cae con la propia Biblia. La Biblia testifica de dónde salieron los rumores. Los rumores. Entonces, la tumba vacía es un tremendo testimonio. Pero ¿sabe qué? Hay más testimonios. Creemos por el testimonio público de sus discípulos. Hubo mucha gente que vio a Cristo resucitado. Y vamos a introducirnos en este tema. Dice la Escritura en Hechos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De hecho, familia, como les dije, después que Cristo había muerto, en esos 3 días intermedios, muchos se asustaron, se pusieron a llorar, muchos se escondieron, muchos se encerraron, ¿cierto? Temerosos de que podían ser catalogados como rebeldes y muertos de la misma manera. Y se escondieron. ¿Y qué sucedió? Esas personas, después de ver a Cristo, cambiaron. Esas personas, después que vieron a Jesús resucitar, no los callaba nadie, porque ellos vieron con sus propios ojos al Cristo que había resucitado. Amén. Y lo dice ahí: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Quien está hablando ahí es el apóstol Pedro. En Pentecostés, iniciando su predicación, su enseñanza, él comienza a hablar: a este Cristo del cual les voy a hablar, Dios lo resucitó, del cual somos testigos todos nosotros. ¿A quién se refería? Los apóstoles, María Magdalena y las mujeres que andaban con ellos. Todos nosotros somos testigos, lo vimos con nuestros ojos. De ese Cristo les voy a comenzar a predicar. Y el apóstol Pedro sigue predicando, y en el capítulo 3, versículo 15 de Hechos dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Paréntesis: mataste al autor de la... ¿Qué estaba diciendo Pedro? Cristo es Dios. O sea, por eso para los fariseos esto era una comezón, era un sacrilegio, una cosa terrible que dijeran que Cristo es Dios. Y dijeron: ustedes mataron, judíos, al autor de la vida, a Dios.
en Cristo Jesús. Lo mataron, familia, pero a ese que ustedes mataron, Dios Padre le resucitó de los muertos, y nosotros somos testigos. Es tremendo. O sea, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Por qué decidí hablar de esto hoy? Porque si como iglesia vamos a salir a testificar, vamos a salir a alcanzar a los que se están perdiendo, tú tienes que estar bien seguro de a quién tú estás alabando, de quién estás hablando, a quién estás siguiendo. Tú no estás siguiendo a un muerto como muchas religiones. Muchas religiones y todas las religiones del mundo están siguiendo filosofías de gente que está muerta. Tú estás siguiendo el pensamiento y la vida de uno que vive, de uno que reina y que es el Señor por toda la eternidad. Ese es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Usted no canta a un muerto, usted le canta a uno que vive, iglesia. Amén. Por eso a mí me da tanto coraje cuando la gente anda siguiendo estatuitas, monitos. Eso está muerto, familia. Tienen brazos y no te pueden abrazar, tienen boca y no te pueden decir nada. El Cristo en el cual nosotros creemos te habla. ¿A cuánto el Señor le ha hablado? ¿A cuánto el Señor le ha confrontado? ¿A cuántos han podido sentir un abrazo del Señor, un consuelo de Dios? ¿Lo está entendiendo, iglesia? Entonces, mi familia, el que Cristo haya resucitado es la base de todo lo que tú crees, de todo. Si tú no estás seguro de la resurrección, no pasa nada con lo que tú crees. Entonces, mira lo que dice Hechos, capítulo 10, del 40 al 43. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Los testigos que lo tenían que ver eran quienes Dios ya había determinado con anticipación, no todo el mundo. Dios preordenó a quienes iban a ser los testigos de la resurrección de Cristo. El resto, nosotros teníamos que creer por fe. ¿Ok? Por favor. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. A mí me impresiona. Ese que había muerto, que estuvo en la cruz, después se sentó con ellos a comer, a tomar, a beber, a disfrutar un rato en la mesa, a conversar. ¿Qué cosa más especial? Claro, él tenía sus marcas. ¿Qué cosa más especial? Se sentaron a comer con ellos después que había resucitado de los muertos. Y mira lo que dice. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez de los vivos y los muertos? Nadie en este mundo va a entrar al cielo si Cristo no lo ha juzgado. El juez de los vivos y de los muertos, ¿quién es? Cristo Jesús, puesto por el Padre. Cristo es el juez de toda la creación. Él es el autor de la creación. Él es, por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Él redimió a su creación. Él acabó con la obra del diablo. Él redime la creación. Él salva a los pecadores. Él es el Señor de toda la creación. Él es todo. Él es el todo y suficiente, iglesia. Ese es Cristo. Por eso no es cualquiera. No es cualquier religión lo que tú crees. No es un montón de dogmas. No es un montón de rituales. Y que hagamos esto y caminemos 20 cuadras y después ores de esta manera y después haga esto otro. ¡Qué tontera! Ustedes creen en un Dios, en un Cristo que vive y que no usa métodos, sino una relación personal. Ese Cristo, dice 1 Corintios 15, ese Cristo, el primer Adán fue hecho hombre viviente, pero el segundo Adán, Cristo, fue hecho un espíritu que da vida. Ese Cristo que resucitó mora dentro de tu corazón. ¿Lo está entendiendo? Entonces esto no es cualquier cosa. Por eso cuando venimos a Santa Cena, en un día como hoy, debes tomar conciencia de lo que Cristo ha hecho por ti. Y fíjate lo que le dijo a ellos.
el Padre preordenó a algunos que lo vieran. ¿Para qué? Para que ellos viéndolo, con ese impacto de la resurrección de Cristo, ellos tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Predicar, testificar de Cristo. Por eso nuestras bocas, familia, no pueden callar. Tú no puedes irte a la tumba sin llevarte contigo mucha gente a la cual tú le predicaste. Y tú fuiste un instrumento de salvación. Amén. Entonces dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo somos perdonados? ¿Cómo? Porque creemos en su nombre. Juan 3:16. ¿Se lo saben? ¿Cómo es? A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la mayoría de los cristianos evangélicos que tenemos años en la iglesia lo sabemos de memoria, pero se nos olvida leer más abajo. Ahí está la explicación. El 17 dice: no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el nombre, el que cree en Él, no es condenado, pero el que no creyere ya está condenado por no haber creído en el nombre. En el nombre, dice la Escritura, del Hijo unigénito de Dios. ¿Quién no cree en el nombre? La gente no es salva por creer en Dios. No, la gente es salva por creer en el juez, en el nombre del juez que el Padre puso para juzgar a los vivos y a los muertos. Quien cree en el nombre de Jesús es salvo. Mucha gente tú le vas y le hablas: no, pero tranquilo, yo creo en Dios. Así creyendo en Dios te vas a ir al infierno. Hijos tuyos, familiares tuyos, amigos tuyos que se dicen creer en un Dios, están condenados al infierno porque no han creído en el nombre. El versículo 17 y 18 de Juan 3 dice: los que creen en el nombre del Hijo de Dios son salvos, y los que no creen en el nombre ya están condenados. Por eso la labor, iglesia, que tenemos nosotros es muy grande. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen así? Por eso no te conformes con venir a la iglesia. No te conformes, iglesia querida, con venir aquí un domingo a llenarte de conocimiento. Por eso el desafío de esta iglesia para el 22 de julio es que vamos a hacer los dos cultos, uno en la tarde y uno en la mañana. Y gran parte de ustedes debe tomar el compromiso de comenzar a venir en la tarde para abrir espacio aquí. Y lo vamos a llenar con gente que no conoce al Señor. Amén. Y no pienses en tu comodidad. ¿O tú crees que estos cristianos que vieron a Cristo comenzaron a pensar en lo que a ellos les convenía o no? No, abandonaron sus vidas, abandonaron sus quehaceres por testificar de Cristo. Mataron a sus hijos, mataron a sus familias por el nombre de Jesús, porque ellos sí que estaban convencidos. La pregunta del millón: ¿tú crees? ¿Tú estás convencido de que Cristo resucitó y te dio vida para algo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy importante, muy importante. Ahora, qué lindo es que comió con ellos, bebió con ellos. O sea, a ellos nadie les podía sacar de su mente que Cristo no había resucitado. Lo vieron ahí, estuvo con ellos, comió con ellos, disfrutaron un tiempo juntos. Después de la resurrección de Cristo, Él estuvo 40 días con los discípulos, con su gente, hablándoles, enseñándoles del reino antes de ser ascendido a los cielos. ¡Qué lindo! Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 9 dice:
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo hablando dice Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. qué tremendo. En este relato que el apóstol Pablo, que es muy poderoso lo que él está contando aquí a la iglesia de Corintios, dice: hey, Cristo murió, pero también resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a lo que las Escrituras decían. De hecho, el Antiguo Testamento, tú no puedes tener una teología sana si no ves el Antiguo Testamento. Tu teología debe estar basada también en el Antiguo Testamento, porque toda la Biblia habla de Cristo, del Mesías, del que iba a venir. La tipología de Cristo está llena aquí en el Antiguo Testamento, de las imágenes de lo que significaba y cómo era el Señor. Entonces, cuando él comenzó a predicar y a hablarle a los corintios, que era una iglesia, él les dijo: resucitó como dijo la Escritura. Pero mira lo que dice ahí. Y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, ¿a quién le apareció primero? A Cefas. Y después a los 12. Pero mira, sigue. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿A cuántos se les apareció después? A 500 a la vez. Pregunta. ¿Ah? Santo. Más de 500. Lo dije por si estaban atentos. Tremendo. Más de 500. Te pregunto, ¿dónde rayos tienes a 500 personas todas juntas al mismo tiempo? Ellos estaban reunidos, estaban juntos en algún lugar, y a la vez se le apareció a más de 500 personas. Un abogado que quiera defender un caso, ¿cómo le va a ir con 500 testigos? Lo gana, el peor de los abogados lo gana. El abogado más chanta, con 500 testigos que validen el testimonio, ganó el caso. ¿Sí o no? ¿Te estás dando cuenta que la resurrección de Cristo fue testificada por muchos? Muchos lo vieron a Cristo. Sigue, por favor. Quedamos en... Le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A qué se refiere? ¿Son flojos? No, murieron. Acuérdense los eufemismos que usa la Biblia. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Se le apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús, hermano de carne, hijo de María. Jacobo era hermano de Jesús. Y después a todos los apóstoles. Y mira. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es que esto es tremendo, iglesia. Esto sí que es tremendo. Porque el personaje que está escribiendo la carta, el apóstol Pablo, no era un cualquiera. ¿Qué quiero decir? No malentiendan, van a decir que yo soy, ¿cómo dirá? Ofensivo. Del punto de vista humano, se lo digo así tan cual, el que estaba testificando no era un pescador. Del punto de vista humano, para que no lo malentiendan, no era el tipo de la caleta de pescador el que andaba hablando del Cristo resucitado, sino que era el apóstol Pablo, criado a los pies de Gamaliel y discípulo también de Jaliel, un hombre culto, estudió en los mejores lugares y universidades de la época, era ciudadano romano, hablaba lenguas, muy culto, y además el tipo con todo eso era perseguidor de la iglesia, se dedicaba a matar a los cristianos. Y ese tipo que el Señor escogió sabiamente, porque Él sabe lo que hace, porque no tenía por qué salvar a ese tipo, ¿sabe? Pablo no merecía salvación, igual que tú y yo. No merecía salvación, pero como él dijo, como un abortivo, como uno absolutamente desechado, porque él se miraba a sí mismo y decía: yo soy el peor de los pecadores, porque yo más encima mataba a los que hoy son mis hermanos. Yo me dedicaba a matar a los que hoy son mis hermanos. Y él se miraba a sí mismo: yo no merezco esto, como un abortivo. Y ese abortivo hoy hablaba de la resurrección de Cristo. ¿Está entendiendo, iglesia?
Por eso quiero hacerte conciencia de lo que tú estás creyendo. No es una baratela, no es una tontera, no es una filosofía de vida, no es una, es más, no es un estilo de vida. Aunque para la gente parece un estilo de vida nuevo, diferente, bueno, conveniente. Del punto de vista humano es un estilo de vida, pero del punto de vista de lo que la Biblia dice, es lo más grande que le puede haber pasado a una persona en este mundo, tener comunión y relación con el Dios que hizo todas las cosas. Y que tus pecados hayan sido pagados en esa cruz. Y que ese que pagó en esa cruz hoy vive. Y no está ahí arriba en el cielo solamente, sino que mora en tu corazón. Amén. Y no quiero usar palabras poéticas porque esto no es poesía, es tan real, de que el Dios sobrenatural que hizo todas las cosas mora dentro de ti. Amén. Entonces, mi familia, si te das cuenta, la resurrección es real. Es real. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al 17. Vamos a leer mucha Biblia. Dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, nadie le predicó a Pablo. Ojo, nadie fue a predicarle, ni nadie le hizo un discipulado, ni lo invitaron al grupo de vida, ni fue a consejería pastoral. No, su evangelio vino directo de Cristo. Dios le reveló todo. Es más, le reveló misterios que a ningún otro se lo había revelado. Sigamos, por favor. Gracias. Dice: Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Mira, ¿cuál era su conducta? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué es lo que hacía Pablo? La asolaba, barría con los cristianos. Sí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Desde el punto de vista de la religión judía, el tipo era intachable, perfecto, intachable, judío de judíos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, intachable, decía Pablo. ¿Cuántos son intachables aquí? En cuanto a lo básico de la ley, ¿quién la pasa? Pablo así era. Pablo era así. Pero él se miraba a sí mismo que nada de eso le sirvió para ir al cielo, nada, solo Cristo. Sigamos, por favor. Pero cuando agradó a Dios. ¿Pero cuando agradó a quién? O sea, la salvación de Pablo no fue por intervención humana. O sea, no es que yo tengo la opción de decidir. Yo sé si acepto o no acepto a Cristo. Si Dios no te da vida, olvídate. No nació por voluntad de hombre, sino que le agradó a Dios. ¿Qué cosa? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabías tú que todos los que estamos aquí fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre para hacer y heredar salvación? Tú fuiste apartado. Tú fuiste elegido, seleccionado por Dios desde antes de conocerte. Sigue. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para qué crees tú que Dios te eligió a ti? ¿Para qué ¿Para predicar a quién? A la gente que está acá afuera. Igual que Pablo, tú estás para predicar a los gentiles, a la gente que no es judía, son los gentiles. Tú estás para eso también. Amén. Sigue, por favor. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fue a preguntarle, mamá, ¿qué tú crees? Que el otro día se me apareció el Señor ahí en la esquina y me dijo que yo tenía que renunciar a lo que tenía que hacer y dedicarme a ser apóstol. ¿Qué crees, mamá? Oye, papi, ¿sabes qué? Me llamaron y voy a tener que dejar lo que estoy haciendo y voy a tener que vivir ahora de las limonas de la gente. ¿Qué te parece? ¿Lo hago o no lo hago, mamá, papá? Oye, Juan, ¿qué crees tú? No, Dios lo llamó y se acabó el tema.
¿Lo está viendo? Sí. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto es un chiste. No lo voy a contar, es muy fome. ¿Ustedes saben cuál es el único apóstol que se convirtió en fruta? Pablo, porque se convirtió en Damasco, ¿viste? No, ya. Está muy fome, está muy fome. Ok, lo dejamos hasta ahí, lo dejamos hasta ahí. Ahora, vuelvo a decirles y a recordarles, Pablo no era, del punto de vista humano, para que no malentienda, no era un pescador, no era un artesano de redes como Juan, era un erudito. Y aunque él mismo decía que él no sabía predicar mucho, se manda una clase de predicación que está registrada en el libro de los Hechos, capítulo 26. Tremenda. Y vamos a ir piano a piano porque el capítulo 26 son 30 y tantos versículos, pero los vamos a leer todos para que tú te des cuenta que cuando alguien está convencido de que Cristo ha resucitado, la vida cambia, tu boca se abre, el enfoque de vida cambia. Ya no está metido en las cosas de este mundo y viene a la iglesia porque lo obligan. No, alguien que conoce a Cristo cambia. Alguien que de verdad conoce al Señor. Quien no conoce al Señor vive una vida totalmente diferente, una religión. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo había sido tomado preso, estaba delante de las autoridades y lo querían matar, los judíos, y estaba siendo juzgado. Entonces en ese minuto estaba delante del rey Agripa, y como estaba preso, en ese minuto el rey Agripa le dijo: ahora puedes hablar. Calcula, o sea, no estaba en una condición muy favorable. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, todos los judíos sabían quién era Pablo. O sea, Pablo no era un desconocido. Pablo era una persona famosa, muy conocida. Todos los judíos escuchaban: Saulo de Tarso. Ah, Saulo. Ok, Saulo de Tarso. Sigamos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa recta de nuestra religión, secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, él mismo decía que los fariseos eran una secta. Sigue. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Imagínate, sigue. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. O sea, en base a las promesas del Antiguo Testamento. O sea, Pablo está haciendo una exposición teológica delante del rey Agripa, que también conocía de estos temas. Entonces viene y dice: hey, acuérdate que las promesas que hay en el Antiguo Testamento son promesas grandes para el pueblo de Israel, y que iba a venir un Mesías. Lleven a la guaguita a la sala cuna, por favor, si está llorando. Y esas promesas eran para el pueblo de Israel, para las 12 tribus. Y eso es la exposición que él está haciendo. Sigue, por favor. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Se le dice: me están acusando de algo tremendo. Primero que todo, él viene y se la tira al rey Agripa. Le dice: es muy raro que Dios pueda resucitar un muerto. Lo desafió, ¿te das cuenta? ¡Ey! Me están juzgando. Y rey Agripa, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú qué sabes de la historia judía? ¿Tú qué sabes los grandes milagros que Dios hizo y las manifestaciones gloriosas que están registradas en el Pentateuco?
¿Hay algo imposible para Dios? O sea, Dios no puede resucitar un muerto. Mira cómo se la tira. Sigamos, mira. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, Mira. lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo estuvo presente cuando los sacerdotes, a los cuales juzgaban a los judíos, a los en realidad cristianos, Pablo tenía que estar presente en el juicio. Él era un testigo fiel, y cuando había que votar si los mataban o no a esos cristianos por creer en el nombre de Jesús, Pablo decía: sí, mátenlos, yo estoy de acuerdo. Como la muerte de Esteban, donde él estuvo presente, que está registrada en la Biblia. Pablo estaba presente como veedor, y él estuvo de acuerdo con la muerte, que apedrearan a Esteban. Lo apedrearon, familia. Sigamos, el versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, Pablo extorsionaba a los cristianos y le decían: niega a Cristo, si no te voy a matar. Si tú no niegas a Cristo, voy a matar a tus hijos, los voy a encarcelar y van a sufrir todos si tú no niegas a Jesús. Los extorsionaba Pablo. Ese era Pablo. A muchos de nosotros nos dicen cualquier cosita y apretamos cachete, muchachos, de la iglesia. Y a veces sin excusa. Sigue, por favor. Discúlpame, ahí está. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Tenía autoridad. Sigue. Cuando a mediodía, Mira, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es dar cabezazos contra la pared. O sea, ¿por qué me estás persiguiendo? Te estás matando a ti mismo. Y dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una verdad tremenda que hemos enseñado en esta iglesia. ¿Alguna vez Pablo persiguió literalmente a Jesús? Nunca. Nunca. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia y Cristo son uno. ¿Lo entiendes? Si tú persigues la iglesia, estás persiguiendo a Cristo. ¿Lo entiendes? Dios no piensa por separado aquí. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Qué tremendo, mira, sigamos. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a visión celestial. A la visión celestial. O sea, fíjate, Pablo reconoce delante del rey Agripa que él fue salvado, fue llamado. ¿Para qué? Para que él pudiera predicar y que la gente que estaba en las tinieblas se convirtiera y vinieran a la luz. Fíjate, que salieran de la potestad de Satanás. Potestad es dominio, posesión. La gente que no tiene a Cristo en su corazón es propiedad del diablo, son suyos. Y Pablo fue llamado para libertar a los que son propiedad de Satanás y traerlos a Dios, para que recibieran, como dice la Escritura, por la fe,
que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está tremendo, ¿se fija? Y seguimos leyendo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Cuál es el testimonio de un genuino cristiano? Obras genuinas de arrepentimiento. Su vida da testimonio si la persona realmente conoció al Señor. Cambia. Sigamos. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Imagínate. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, Pablo, quiero hacerte notar algo. Cuando la iglesia primitiva predicaba, Pablo predicaba, Pedro predicaba y todos los apóstoles y toda la gente enseñaba de Cristo, ¿qué material escrito ellos tenían? ¿Tenían Biblia? No. ¿Tenían el Nuevo Testamento escrito? No. ¿Tenían las cartas apostólicas? No. ¿Qué tenían? El Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todas las referencias de Pablo, Pedro y todos los escritores bíblicos, todas las referencias son del Antiguo Testamento. Y por eso él decía: hey, yo no estoy hablando nada extraño, estoy hablando lo que nosotros mismos sabemos que está en las Escrituras, lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Hey, Agripa, eso sucedió, le estaba diciendo. Agripa, sucedió, pero estos judíos me quieren matar por esto. Sigamos, por favor. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces la resurrección, iglesia, es la base de todo lo que tú crees. Y eso celebramos en este día: la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Seguimos. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Festo era uno de los que estaba ahí juzgando a Pablo. Festo viene y dice: estás loco. ¿Por qué cree usted que le decía estás loco? ¿De dónde sacaste que Cristo resucitó si se lo robaron ustedes mismos? Ustedes se robaron el cuerpo y me vienen a decir que Cristo resucitó. Estás loco. ¿De qué estás fumando? ¿Qué estás tomando, Pablito? ¿Me explico? Ese era el contexto de lo que estaba sucediendo en ese minuto. Y sigue diciendo: las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sin faltar el respeto. Mira, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Se le dijo: hey, deja los libros un rato porque se te está fundiendo la cabeza, ¿cierto? ¿Estás mal? No, yo no estoy loco. Lo que yo vi es real. Cristo resucitó. Y seguimos. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Mira, y en el fondo Festo metió su cuchara y empezó a decir: estás loco. Y él le dijo: hey, Festo, tranquilo, lo que yo estoy hablando no es una locura. Es más, el rey sabe de qué estamos hablando, así que vos calladito. ¿Sí o no? Le pegó la cortada a Festo. El rey sabe de qué estamos hablando. Sigue. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, esto no es algo que se hizo a escondidas. La resurrección de Cristo no fue algo que supieron algunos. Esto se empezó a regar inmediatamente. Más de 500 personas a la vez lo vieron. ¿Qué cree usted que hicieron esas 500 personas? Empezaron a hablar. El pueblo se empezó a llenar del vox populi, de que ese que habían matado hace unos días hoy vive. Cristo resucitó. Sigamos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mira. Entonces Agripa dijo a Pablo:
por poco me persuades de ser cristiano. Me tienes bien convencido, Pablo. Por poquito te creo. ¿Ah? Si seguimos hablando un ratito más, me hago cristiano. Pero él tenía argumentos. Él conocía las Escrituras. Él podía dar defensa del Evangelio, dar testimonio de Cristo y defender lo que él creía. ¿Por qué cree usted que aquí en esta iglesia hacemos tanto énfasis que usted conozca la Biblia? Que usted haga los discipulados. Si este discipulado no es solo por usted, es para que usted pueda hablar con seguridad de Cristo, que pueda testificar de la fe que usted tiene, y que no venga cualquiera y cualquier viento de doctrina lo dé vuelta. Por eso aquí, es más, paréntesis, en eso yo como pastor soy exigente. Yo quiero que usted aprenda. No, pastor, me fue mal el discipulado, me voy a deprimir. No se deprima nada. Usted tiene que seguir adelante. Usted, si se cayó, se vuelve a parar y da de nuevo el curso hasta que lo pase. Pastor, llevo 20 veces haciendo el curso, el 21 lo va a pasar. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Porque usted tiene que saber testificar de Cristo. Amén. Pastor, llevo 20 años en la iglesia, tengo que hacer honor al discipulado. Hagámoslo, a ver si sabe. En el discipulado voy a ver si usted sabe. ¿Lo está entendiendo? Ok, eso era un paréntesis. Seguimos. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco y por mucho, o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Cómo estaba Pablo en ese minuto? Encadenado. Yo quiero que ustedes estén igual que yo, pero no por las cadenas, sino por lo que yo creo. Por eso pueden haber muchos cristianos que pueden estar padeciendo problemas, pero su boca no calla. Porque aunque se estén muriendo, hasta el último aliento de su boca, un genuino cristiano testifica de Cristo. Amén. Entonces, sigue, por favor. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. No era mi señora, por si acaso. Mi señora es con T, Berenice. Y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hasta ahí llegamos. No vamos a seguir con eso. Pablo estuvo a punto de ser libre incluso en esa circunstancia, pero como él ya había apelado a la autoridad de César, porque él era ciudadano romano, tuvieron que llevarlo a Roma y allá decidir. ¿Y qué pasó al final con Pablo? ¿Sabe lo que pasó? Murió preso, ¿cierto? Y lo decapitaron. Qué triste, pastor. Y lo decapitaron. Churra, diré alguna, churra. Pero ese Pablo estaba seguro de que el Cristo había resucitado y que su fe no era vana y que no era el invento de un montón de gente ahí loca que inventa una religión y filosofía y vamos haciendo ritos y tonteras y prendiendo incienso y velitas y procesiones y haciéndole malabares a un tipo que está muerto. El Cristo en el cual nosotros creemos vive y reina para siempre, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Sí, Señor. Y para concluir, leemos Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es Cristo, Jesús. Fue declarado Hijo de Dios. Y como dice la Escritura en Filipenses,
que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, iglesia, Dios lo levantó hasta lo sumo. Lo levantó, iglesia, lo levantó a lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, iglesia, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Señor. ¿Sabes, iglesia linda? Tú no necesitas meter la mano en el costado de Jesús. Tú no necesitas meter tu dedo en la llaga. Tú no necesitas hacer eso. Tú tienes que creer en Jesús. No seas como Tomás, ver para creer. Pero cuando Tomás metió su dedo en la llaga, hizo así y lo metió, ¿sabes lo que él exclamó? Señor mío y Dios mío. Tomás, en ese instante, por tocar ahí, le fue revelado de que quien estaba delante de él era su Señor y su Dios. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a que cierres tus ojos y con esta conciencia, iglesia, puedas darte cuenta de que Cristo, ese Cristo, como Alex leía de Juan al principio, ese Cristo está en nosotros. Tú ya no necesitas verlo con tus ojos. Ese Señor mora dentro de ti, iglesia. Y en este día quiero que oremos. Antes de ver un video, quiero que oremos y que nos comprometamos con el Señor. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, en este día tu palabra me ha hablado. Te agradezco porque me haces entender el gran privilegio que tengo de pertenecer a tu familia. Tú no estás muerto. Tú no eres solo una religión. Tú eres alguien que vive y que reina y que fluye en mi vida, enseñándome, sanándome y animándome, Dios, a cumplir tu voluntad. Yo te doy las gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.